¿Cómo están, amigos? Hoy en este nuevo video, como pueden darse cuenta, voy a platicarle un poco de esta ciudad que se llama Rupert, aquí en Idaho. Principalmente esta ciudad fue fundada en 1906 gracias al proyecto de recuperación de Minidoka que irrigó la zona y proporcionó electricidad. Inicialmente llamada Wellfield por un pozo de agua, la ciudad se desarrolló rápidamente alrededor de la plaza central. O sea que el pozo de agua estaba alrededor de lo que ahorita viene siendo la plaza central que les estoy mostrando ahorita en el video. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad también albergó el Camp Rupert, un campo de prisioneros de guerra para alemanes e italianos. ¿Cuáles son sus orígenes y su desarrollo? Principalmente, como les decía, no se llamaba Rupert, se llamaba Wellfield. El área original, o lo que se conoce anteriormente, esta área original donde Rupert se encuentra ahora era conocida como Wellfield, que era lo que les mencionaba debido al pozo que servía como fuente de agua principal para los colonos. Como les digo, ahorita ustedes pueden darse cuenta aquí en la plaza principal, toda esta zona se desarrolló y la plaza se construyó tomando en cuenta alrededor del pozo de agua que abastecía a los colonos del lugar. Irrigación y electricidad. El proyecto de recuperación de Minidoka, que finalizó en 1906, contemplando que fue la fundación de Rupert, trajo la irrigación y la electricidad a la zona, permitiendo el desarrollo de la ciudad. Contemplando que esta ciudad fue de las primeras ciudades en contar con sistema eléctrico en Idaho y principalmente en Estados Unidos, pero esta ciudad, contemplando el proyecto de irrigación y recuperación, tomando en cuenta, esta fue una de las primeras zonas que tuvo un alumbrado o un sistema eléctrico que le permitió el desarrollo y la prosperidad en este lugar. Ahora la incorporación, por ejemplo, la incorporación de la villa de Rupert fue oficialmente en 1906, como les digo, de pasar a ser una villa muy pequeña alrededor de un pozo, pues posteriormente a años después y en la actualidad pues es un centro muy importante que principalmente su dedicación es a la agricultura, a la vida rural, y no deja de ser menos importante que algunos otros lugares más grandes que aquí en Idaho. Ahora un poquito sobre la Segunda Guerra Mundial aquí en este lugar, que era lo que les decía o les mencionaba, el Camp Rupert que se construyó aquí, que era un campo de prisioneros alemanes para prisioneros alemanes e italianos, para albergar aproximadamente 4,000 prisioneros de guerra durante el periodo 1943 a 1946. Como les comentaba, era para prisioneros alemanes e italianos durante el periodo 1943 a 1946. Ahora, instalaciones del campamento. Por ejemplo, el campamento contaba con más de 170 edificios, incluyendo un hospital, barrancones y áreas recreativas. Ahora, su legado: después de la guerra, las estructuras y la tierra fueron vendidas, aunque algunos barrancones todavía se pueden encontrar en otros lugares hoy en día. Aquí fue muy importante y un centro muy estratégico, por así decirlo, para esta zona aquí en Estados Unidos. Como les digo, aquí se construyó este campo de guerra para los prisioneros, principalmente alemanes e italianos. Ahora, otras características muy importantes dentro de esta ciudad de Rupert, a pesar de que sea muy pequeña, pero es muy importante, con un legado histórico fascinante que deja de sorprender. Por ejemplo, la Rupert High School fue la primera escuela secundaria pública totalmente eléctrica en los Estados Unidos. Nomás dense una idea de lo inmenso que es Estados Unidos. Y aquí esta escuela, una de las primeras, o fue la primera de hecho, secundaria pública con red eléctrica, pues es algo muy importante. Como les digo, Rupert, a pesar de ser una ciudad muy pequeña, pues todo lo que no tiene de historia. Principalmente aquí se le conoce como la ciudad de la Navidad. Rupert fue proclamada ciudad de la Navidad en Estados Unidos en 1987, un título que celebra su fuerte tradición navideña que se extiende por toda la plaza de la ciudad. Como les digo, una ciudad, un pueblo muy pequeño, pero con un gran legado cultural e histórico, no solo en Idaho, sino aquí mismo en Estados Unidos. Ahora, como pueden darse cuenta, aquí dentro de la misma plaza, que de aquel lado, del lado izquierdo aquí de lo que yo voy grabando, se encuentra lo que viene siendo aquel edificio bonito y ahora sí que decorativo y muy emblemático aquí de la ciudad, por cierto. Es conocido como el Teatro Wilson de Rupert, Idaho. Fue fundado por Daniel Ward Wilson en 1920 como una casa de ópera y un centro comunitario. Su propósito es ser un lugar de reunión histórico para una variedad de eventos, incluyendo conciertos, obras de teatro, películas, bodas,
convenciones y otros eventos especiales tras su restauración. Como les digo, en este lugar magnífico, este teatro, fundado en 1920 por Daniel Ward Wilson, que debe así el nombre, el Teatro Wilson. Como les vuelvo a recordar, su fundador, Daniel Ward Wilson, fue un hombre de negocios de aquella época. Su principal propósito era, como les vuelvo a decir, era un lugar de reunión histórico para obras de teatro, óperas, películas, bodas o convenciones de aquel entonces. Año de fundación, como les vuelvo a decir, 1920. Propósito inicial, ¿cuál era su propósito inicial de este teatro? Ser una casa de ópera y un centro para la comunidad que acogiera espectáculos, conciertos, obras y películas. En su momento ese era el propósito inicial. Ahora, ¿cuál es su propósito actual? Actualmente yo creo que se está perdiendo un poquito lo que viene siendo la cultura, las tradiciones, el arte, los teatros, ¿no? Ahora este edificio marca lo que viene siendo la historia, conservar la historia aquí de Rupert, o un emblema no solamente aquí de Rupert, de Idaho, sino también de todo Estados Unidos. Les vuelvo a decir, ya escuchaban la historia un poquito de lo anterior, que esta villa acogió, ha vivido grandes acontecimientos. Actualmente se conserva su estatus original, su forma original, tuvo su restauración, pero actualmente funciona para eventos, para bodas, reuniones, convenciones y exposiciones de arte. Sí, para obras de teatro, óperas, pero recordemos que todo eso se ha estado perdiendo y es muy difícil que hoy en la actualidad la sociedad o la gente nos interesemos en lo que viene siendo ese tipo de cosas. La obra, la arte, el teatro, todo eso realmente ya es muy difícil de que la gente podamos llevar a cabo esas actividades. Ahora en la comunidad este teatro es un lugar y un punto muy estratégico aquí por la plaza de Rupert. Es un lugar estratégico igualmente para las personas, para los locatarios o para los foráneos que por ejemplo están de un lado a otro, pues ya pueden dar ese punto de referencia que está en el teatro o aquí en la plaza de Rupert. Como les digo, aquí es para las personas circundantes o para las personas que van aquí de paso o las mismas personas de aquí de este lugar, pues es un punto de referencia muy importante. Como les digo, actualmente este teatro sirve para lo que es bodas, eventos, convenciones, galerías y exposiciones de arte. Muy difícilmente ya va a ser para lo que son obras de teatro, óperas, conciertos o ese tipo de eventos que hoy en la actualidad ya no se llevan a cabo. Aquí, como pueden darse cuenta, aquí también esta pequeña ciudad de Rupert, Idaho, también cuenta con su iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o comúnmente mencionados como los mormones. Como les vuelvo a recordar, esta iglesia fue fundada por Joseph Smith, quien afirmó haber tenido visiones divinas y haber sido instruido por un ángel llamado Moroni para traducir unas placas de oro. Él, digamos, lo viene siendo como el profeta, pues aparte del fundador, es como esa persona líder, que fue de hecho la primera persona pionera en formar los mormones, que después se trasladaron o se establecieron en Utah. Pero este principal personaje es el líder más importante de lo que viene siendo los mormones. Ahora, sus creencias principales: ellos creen primero que nada en Dios. Creen en Dios, al Padre y Jesucristo, que ellos creen que son seres separados con cuerpos físicos, a diferencia de la creencia cristiana tradicional, que creen en un Dios único e inmaterial. Creen también en la Trinidad. Creen que la Trinidad está compuesta por 3 deidades distintas: son Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Mientras que el cristianismo tradicional los considera un solo Dios en 3 personas. Jesús, también creen ellos en Jesús, consideran a Jesús como el Hijo de Dios, un ser que fue creado y que es el primer espíritu nacido del Padre. Creen en la salvación, creen que la salvación se logra a través de la gracia de Dios y las buenas obras. Ellos, por ejemplo, en particular, hacen misiones alrededor no solo de Estados Unidos, sino del mundo, contemplando lo que vienen siendo las buenas obras. Ellos creen que llevando el Evangelio y la palabra de Dios a los lugares más apartados, quieren poder llevar la salvación y la vida eterna a las personas que se arrepientan de corazón, tomando en cuenta las buenas obras, la confesión y la vida dedicada a Dios y al respeto a lo que viene siendo al prójimo. Como pueden darse cuenta, aquí también está establecida, aparte de la iglesia de los mormones, también está establecida lo que viene siendo la iglesia de San Nicolás y la escuela de San Nicolás. Esta escuela se caracteriza por sus principales objetivos, que son dar una educación de calidad basada en las buenas obras, el amor a Cristo
y la vida humilde o sencilla, por así decirlo, que es lo que trata de enseñar a estos muchachos, a estos jóvenes, que es más o menos desde un estatus de preescolar hasta quinto de primaria. Esta es una escuela privada. Como pueden darse cuenta, la iglesia está en un año de jubileo. Voy a explicarles un poquito qué significa eso. Un año de jubileo es más o menos cuando una iglesia entra en un año de gracia. ¿Qué significa esto? De donde durante un año las personas o los fieles o los católicos tienen el propósito o tienen la oportunidad de absolver sus pecados. ¿Cómo van a hacer esto? Por medio de la confesión, la peregrinación, las buenas obras. ¿Esto qué quiere decir un año de jubileo? Que quiere decir que una persona va a liberarse de sus rencores, de sus odios, de sus temores, va a dejar allá lo que viene siendo soltar tierras que no son de él, va a soltar o va a dejar cosas que no son de él, va a ser prácticamente un arrepentimiento de corazón. Esto es un año de jubileo, que quiere decir que las personas entren en gracia con Dios, posteriormente para ser perdonados y obtener lo que vienen siendo las indulgencias penarias. ¿Qué vienen siendo las indulgencias penarias? Lo que significa que pueden ser perdonados totalmente de su castigo o de su tiempo o de su estadía en lo que viene siendo el purgatorio. O sea que si tú te arrepientes de corazón en la tierra aprovechando el año de jubileo, puedes ser absuelto de todos tus pecados y de pasar una pena en lo que viene siendo el purgatorio, pero obviamente si es de corazón y con fe y con gracia de Dios. Ese es el año de jubileo. Como les digo, aquí les dejo un poquito esta información de lo que es Rupert. Aquí muy importante, cuenta con la iglesia de mormona, con iglesia católica, pero ojalá que esta pequeña descripción que les acabo de dar les haya dado un poquito la visión de lo que es este lugar, a pesar de muy pequeño, toda la historia que tiene, toda la gran sabiduría, la historia, las costumbres, las tradiciones que aquí se manejan. Ojalá tengan la oportunidad de visitarlo y pues aquí les dejo un poquito esta información. Ojalá sea de su agrado, lejos de confundirlo, pues les dejo un poquito claro lo que es este pequeño lugar, pero lo importante que es para la historia, no solamente aquí de Idaho, sino de todo Estados Unidos. Y por último, para finalizar y comentarles un poquito qué es irrigación. Irrigación significa mojar, regar o empapar. Por ejemplo, yo aquí les comentaba lo que era la historia de Rupert, que era en el proyecto de rescate o de vanguardia de aquí de Minidoka, que es el condado. Irrigación, aquí lo que se procuraba era dos proyectos, lo que era la electricidad o electrificar aquí Rupert y posteriormente mantener unos sistemas de agricultura más eficientes. Y por ejemplo en la agricultura irrigación, ¿qué quiere decir mojar? Por medio de aspersores, por medio de inundación, canales, acueductos. Eso es irrigación. Por medio de la irrigación o el mojado o el riego se va a bajar en diferentes proyectos, canales, acueductos, aspersores, por goteo, inundación, en fin, todo ese tipo de cosas. Ahora acá en este caso el segundo proyecto para Minidoka, aquí la ciudad de Rupert, actualmente cuenta con, según el censo del 2020, cuenta con un poco más de 6,000 habitantes. Actualmente aquí, como les digo, lo que se trataba de aprovechar con este proyecto cuando se fundó aquí Rupert en 1906, era aprovechar el flujo de agua del río Snake, que se encuentra aquí cerca de Rupert, a 5 kilómetros aproximadamente, pero eso era lo que quería sacarles en duda, lo que significa irrigación. Y ese importante proyecto, ¿qué fue lo que trajo? ¿Qué fue lo que ayudó aquí a la zona de Rupert?